Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Señor, en este día, que es tu día, Señor, un día santo, el primer día de la semana, un día reservado, Señor, para la adoración pública, para exaltar tus atributos, para exaltar a Cristo, para recordarnos una vez más, Señor, la obra vicaria, redentora de Cristo. En este día, Señor, te suplicamos, bendice tu palabra, oh Dios, que sea de provecho para nuestra alma. Que al oír, Señor, esta palabra expuesta, nuestros corazones, Señor, sean animados, sean reprendidos, sean exhortados, Señor. Oh Dios, danos fe para poder creer estas palabras, Señor. Que podamos oír con fe. Te lo ruego en esta mañana. Prepara nuestro corazón. Danos oídos prestos para oír y danos un corazón para obedecer. Te lo rogamos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Hace 15 días habíamos estado meditando en el capítulo 3 de Jonás, y sé que para muchos de nosotros fue una predicación un tanto fuerte probablemente, porque en este capítulo 3 pudimos ver cómo Dios obró en la vida de las personas de Nínive, y este obrar de Dios en la vida de estas personas generalmente es un obrar totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las Escrituras, porque Jonás es un profeta totalmente diferente a los profetas que conocemos nosotros en la Biblia. Quizás es el único predicador que no cree probablemente el mensaje que está hablando, ¿cierto? Y menos que él quiere que su audiencia se salve. Yo creo que todo predicador y todo maestro de la Biblia que expone las Escrituras con regularidad debe tener y tiene un deseo genuino en su corazón de que aquellos que escuchan, sobre todo los que están sin Cristo, sean salvos. Pero vemos a Jonás con una actitud totalmente diferente. Jonás no quiere que este pueblo sea salvado por Dios. Así que en todo este capítulo 3 vemos simplemente a Jonás siendo un agente de la gracia de Dios, un agente bastante particular y bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y luego vimos a Dios cómo obra en la vida de estas personas en Nínive, otorgándoles arrepentimiento, y en aquella ocasión estuvimos meditando en cómo el arrepentimiento verdadero nunca jamás es rechazado por Dios.
Vimos cómo Dios, que muchas veces se propuso en el Antiguo Testamento traer mal sobre los hombres, traer castigo y juicio por su maldad, en este momento, en esta parte de la historia de la redención, Dios tiene misericordia, y vimos cómo Dios reacciona siempre a un corazón contrito y humillado. Dios siempre va a tener misericordia de aquellas personas que vienen a Él con un corazón de verdadero arrepentimiento, aquellas personas que han visto su maldad, aquellas personas que han reconocido su pecado delante de Dios y muestran exteriormente un dolor por Él. Estas cosas son la clase de arrepentimiento que Dios no puede pasar por alto. Y en aquel sermón hace 15 días estuvimos viendo cómo nosotros debemos imitar tal clase de arrepentimiento, cómo nosotros debemos en cierta manera experimentar tal dolor por el pecado y tal aflicción, de tal manera que esto es no solamente la entrada a la salvación, como decíamos. Nadie que jamás se haya arrepentido jamás podrá ser salvo. Tú podrás creer intelectualmente muchas cosas acerca del Evangelio. Tú podrás estar de acuerdo o no con muchos de los postulados en las Escrituras, pero si jamás te has arrepentido, no podrás ser salvo. No importa cuánto conocimiento tú digas tener. Si en tu corazón no ha habido un pesar y un dolor por el pecado que te lleve realmente a abandonar tus malos caminos, créeme, mi amigo y mi hermano, tú que dices ser cristiano, no serás salvo. Así que después de todo esto y de todos estos eventos, después del versículo 10 del capítulo 3, la escena aquí cambia abruptamente. El narrador ahora dirige nuestra atención ya no a Nínive, ya no a este pueblo que se ha arrepentido, y hasta ahí nosotros podemos pensar que terminaría el libro de Jonás, porque en sí, en el capítulo 1, el deseo de Dios es que Jonás vaya a Nínive y estas personas se arrepientan, y hasta ahí pudiera terminar el libro en el capítulo 3, versículo 10. Pero el narrador continúa aquí y ahora pasa de Nínive nuestra atención hacia Jonás. Jonás está en este momento situado al este de Nínive, esperando a ver qué pasa con la ciudad. Y esta escena es la única en todo el libro que no es iniciada por Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, Dios llama a Jonás. Capítulo 2, Dios salva a Jonás. Capítulo 3, Dios vuelve a llamar a Jonás para que vaya en una segunda oportunidad a Nínive. Pero en este capítulo es la única vez donde Él inicia una acción. Y Jonás comienza aquí una charla con Dios, una charla bastante tensa con Dios, ¿cierto? En términos de esta tensión narrativa que vemos nosotros ahí, esta historia termina aquí en el capítulo 4, entre Jonás y Dios discutiendo por un asunto, que es el asunto de nuestro sermón. Y es cómo Jonás le molesta que Dios tenga misericordia de sus enemigos. Ese es en sí el punto de esta narrativa. Vemos a un Jonás molesto, muy enojado, porque Dios quiso hacer misericordia de aquellas personas que merecían castigo, de aquellas personas que merecían el juicio de Dios. Así que este mal en Nínive, que había venido ante Dios, ha sido tratado por el profeta, ¿cierto? Cuando él va y predica, pero oh sorpresa, no pasa lo que este hombre quería que pasase. Ahora Dios se encarga de Jonás. En este capítulo vemos esta indignación evidente de Jonás hacia la misericordia de Dios. Ahora, el punto es, ¿cómo podría alguien indignarse al ver el arrepentimiento de una persona? ¿No ese es el mayor deseo de nosotros como creyentes precisamente? ¿No es nuestro mayor deseo que muchos de los que viven en pecado, que muchas personas que están en rebeldía contra Dios, se arrepientan de su maldad y vengan a Él? Bueno, este no es el caso de Jonás. Jonás no quiere que sus enemigos se arrepientan. Jonás quiere ver arder a Nínive. Jonás quiere ver cómo Dios pisotea y acaba con los enemigos de Israel y de Judá. Y después de Dios lidiar con la gente de Nínive, ahora Dios tiene que lidiar con Jonás, por increíble que esto pueda parecer a nuestra vista.
Y es como si volviéramos al inicio de nuestra historia. Jonás tiene algo contra Dios que le hizo huir en el capítulo 1. Y aunque probablemente lo sabíamos, ahora lo sabemos. Jonás conocía muy bien a Dios, conocía muy bien sus atributos, y esto, en vez de hacer a Jonás glorificar a Dios, hizo todo lo contrario. Hizo molestar, enojarse, enfurecerse a Jonás. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema en sí de Jonás? Es el mismo problema que muchos de nosotros tenemos, que Dios es misericordioso. ¿Y cómo puede ser para nosotros que el hecho de que Dios sea misericordioso un problema? ¿Cómo puede ser para nosotros un obstáculo en eso? Después de todo, nosotros, los que hemos creído en Cristo, nos beneficiamos día en día de sus misericordias. Y ahora estamos hoy aquí por ella. Si hemos creído en Cristo, si hemos entregado nuestras vidas a Cristo, si un día nosotros conocimos a Cristo y vinimos a Él, esto fue únicamente por la misericordia de Dios. ¿Saben cuál es el problema de Jonás, hermanos? Que Jonás tenía una misericordia selectiva. Ahora Dios es selectivo en su misericordia. Pero Jonás tiene un problema con eso, porque Jonás quiere que Dios tenga misericordia de los que Jonás quiera tener misericordia, y de los que no, no. Y ese es el problema de Jonás. Ahora, Dios en sí es selectivo en su misericordia, todos los días. Por ejemplo, mis queridos hermanos y amigos, muchas personas hoy no se despertaron. Muchas personas hoy no pudieron abrir sus ojos porque anoche murieron. Hoy muchas personas seguirán viviendo en su pecado como si nada pasara. Hoy muchas personas seguirán en su rebelión contra Dios. Y a nosotros nos pasó lo contrario. Dios tiene misericordia de unos y de otros no. Entonces, ¿cuál es el problema de Jonás y el nuestro? Que queremos ser nosotros los que decidimos hacia quién Dios debería ser misericordioso y con quién no debería ser misericordioso. Nosotros pensamos que tenemos la potestad, y el hombre en sí le gustaría tenerla, de poder decidir el destino eterno de las personas. Piensen por un momento en lo siguiente, hermanos. Si dependiera de nosotros, ¿cuánta gente no estaría en esta iglesia? Piense por un momento, si usted tuviera la potestad de tener misericordia como Dios la tiene, créame que en esta iglesia estaría solamente los que a usted le caen bien. Y ya. ¿Cuántos de nosotros, hasta yo no estaría aquí? ¿Cuántos de nosotros escogeríamos a quién dejar en la iglesia, a quién darle salvación, y a cuántos no escogeríamos? No estaría usted ni yo. Nosotros no somos omniscientes. Nosotros que no podemos conocer el corazón de los demás, ni conocemos los propósitos eternos de Dios para estas personas, que no tenemos el conocimiento ni menos la sabiduría de Dios, ejerceríamos este poder de una forma totalmente arbitraria. Y ese es el problema. Imagínense si el mundo estuviera en manos de seres caídos y pecadores como nosotros. Solo se salvarían, vuelvo y repito, aquellos que son buenos con nosotros y que nos caen bien. Ese era el problema de Jonás. Ese es nuestro problema, hermanos. Queremos que Dios sea misericordioso solamente con lo que nosotros queremos que Dios lo sea. No podemos entender realmente el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios precisamente se propone en este capítulo. Dios quiere que nosotros conozcamos su corazón. Cómo Dios piensa acerca de los pecadores. Cómo Dios tiene una perspectiva eterna, perfecta y totalmente sabia acerca de las personas que están sin Cristo. Vemos a un Jonás molesto. Un Jonás que clama por justicia. Es como esas personas que piensan de esta manera. Mi hijo ha estado toda la vida en la iglesia, lo traje desde niño, oyendo sermones en la casa, haciendo devocionales. Cada domingo íbamos a la iglesia y mi hijo no se convierte. Y viene un hombre del mundo
entregado al pecado, escucha una sola vez y se convierte. Dios no es justo. ¿Cómo puede ser eso? Esa es la clase de pensamientos en la que nosotros nos enfrascamos, hermanos. Y aunque muchos de nosotros no lo digamos, eso está a veces en nuestras mentes. Queremos ejecutar la justicia a nuestra manera. Queremos salvar únicamente a los que nosotros queremos salvar. Y mandar al infierno a todos aquellos que no nos caen bien. Gloria a Dios que no son los hombres los que manejan la salvación. Gloria a Dios que no somos nosotros los que en sí podemos escoger a quién salvar y a quién no. Sino nuestro Dios que es santo, que es sabio y que sabe y ve las cosas desde una perspectiva totalmente diferente a la nuestra. Así que este capítulo nos muestra la forma de pensar de Dios hacia los pecadores. Y eso, hermano, es lo que necesitamos nosotros comprender. Necesitamos entender la misericordia de Dios para nosotros ser misericordiosos. ¿Saben por qué muchos de nosotros, hermanos, nos cuesta tener tanta misericordia con los demás? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros no entendemos la misericordia de Dios. No entendemos. Decimos, oh Señor, tu misericordia es grande, bla, 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 bla. Una cantidad de cosas decimos y cantamos. Pero nosotros en nuestro corazón nos falta tanta misericordia y es porque no entendemos cómo este Dios santo es misericordioso hacia las demás personas. Otros también no entienden esta misericordia porque jamás han experimentado la misericordia de Dios. Por eso muchas personas son duros, groseros, no pasamos por alto la ofensa. Queremos imponer nuestras posturas a como dé lugar, sin importar lo que otros piensen. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no entendemos la misericordia de Dios. Jamás probablemente la hemos vivido en nuestras propias vidas. Si conociéramos a Dios, si meditáramos más en las Escrituras y viéramos lo que Dios hace, si meditáramos en cómo Dios en la Biblia actúa con aquellos que le ofenden diariamente, nosotros seríamos más misericordiosos y seríamos menos como Jonás. Ahora, el caso de Jonás es aún peor, hermanos, porque Jonás conoce a Dios, ya lo vamos a ver en el texto, y en segundo lugar, Jonás experimentó la misericordia de Dios y ni aún así fue misericordioso con la gente de Nínive. Peor para él. Jonás fue rescatado por un pez que Dios envió. Jonás iba a ser cubierto, digamos, por una planta para que el sol no le pegase en la cabeza. Y ni aún así Jonás tenía misericordia. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ver esta discusión entre Dios y Jonás. Vamos a ver cómo Dios quiere en cierta manera razonar con Jonás, mostrarle a él sus motivaciones, mostrarle a Jonás realmente cómo piensa Dios acerca de los pecadores y mostrarle que el enojo de Jonás es infundado. Jonás no tiene justificación para ponerse como se pone. Jonás no tiene ningún argumento válido para amargarse tanto como para que él quiera morirse, como dice el texto. Es tal su obstinación y su rabia hacia la gente de Nínive que este hombre quiere morirse. Así que vamos a examinar, en primer lugar, los versículos del 1 al 4, el reclamo de Jonás. Dice el texto: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Noten ustedes la reacción de Jonás en primer lugar cuando él ve a las personas en Nínive arrepintiéndose. Noten ustedes que este hombre comienza a ver cómo alrededor de 120,000 personas comienzan a clamar a Dios y la ira de Dios se aparta de ellos y Dios tiene misericordia de ellos. Y este hombre, en vez de alegrarse, dice el texto que se apesumbró en extremo y se enojó. Voy a leer otra versión porque a veces Reina Valera no es tan claro. Dice la versión latinoamericana: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Noten ustedes cómo este hombre reacciona.
Jonás es un hombre de extremos, porque Jonás en una ocasión se pone furioso y en otra, como vamos a ver, se pone muy feliz. Era un hombre que tenía unas emociones bastante cambiantes y va de un extremo al otro. Y miren que este hombre molesto, desagradado, en gran manera, o sea, noten ustedes, hermanos, que no es una rabia cualquiera. Jonás está supremamente enojado, está furioso. O sea, no se le puede hablar a Jonás, está supremamente molesto. Y miren la forma en que él ora a Dios. Y oró al Señor. Dice en esta versión: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Y aquí Jonás nos muestra las motivaciones suyas del capítulo 1. En el capítulo 1 simplemente vemos a Dios llamando a Jonás, dándole un encargo y Jonás sale corriendo. Pero ahora en el capítulo 4, Él nos da las motivaciones. Es como que se nos abre un velo y podemos nosotros realmente ver lo que el profeta piensa. Y miren lo que Él dice: ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en Israel, cuando aún estaba en mi tierra? Yo ni siquiera había salido de Nínive, ni siquiera había pensado todavía en irme. Y ya Jonás sabía lo que iba a pasar. Dice: por eso me anticipé a huir a Tarsis. Él nos muestra la razón de su huida. Él nos muestra aquí por qué se va. Ahora, vemos nosotros a este hombre molesto, supremamente indignado. Y debemos recordar por qué está indignado, porque la gente de Nínive, los asirios, eran enemigos del pueblo de Israel y de Judá en esta época. Y estos hombres eran crueles, era un ejército supremamente violento, eran personas que no tenían misericordia de sus enemigos, y esa es precisamente la razón por la cual Dios quería acabar con Nínive, porque su violencia había llegado hasta Dios. Y como dijimos anteriormente, los profetas del Antiguo Testamento siempre desearon ver el arrepentimiento del pueblo al que ellos anunciaban su palabra. Jeremías derramó lágrimas, sufrió por causa del mensaje de Dios, sufrió la dureza del pueblo. Hace unos meses leímos Jeremías. Vimos que este hombre inclusive fue encarcelado por decir la verdad. Quería el arrepentimiento de Israel. Juan el Bautista fue decapitado por denunciar la maldad de los gobernantes de su época. Y mandaba a las personas a arrepentirse y a bautizarse. Y deseaba que las personas pudieran prepararse para la venida del Señor. Pero Jonás es un profeta totalmente distinto. Él ve el cambio de toda una ciudad inmensamente grande, y se enoja profundamente contra Dios. Jonás quería ver a sus enemigos siendo castigados por el juicio de Dios. Quizás aún Jonás en el fondo de su corazón tenía una pequeña esperanza de que Dios derramara su ira hacia ellos. Pero en el fondo pasó lo que él se imaginó, porque él conocía a Dios. Ahora, hermanos, uno puede conocer los atributos de Dios, pero no necesariamente estos atributos nos sirven siempre para las cosas que son correctas. Hay gente que conoce los atributos de Dios, sabe muy bien la teología propia y utilizan este conocimiento para pecar. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo: yo sé que Dios perdona, así que no importa si yo peco hoy o peco mañana, yo sé que Dios me va a perdonar después. Esa clase de personas son como Jonás. Jonás sabía que Dios es un Dios misericordioso. Jonás sabía que Dios iba a perdonar al pueblo y no quiso ir. Ahora, notemos esta oración. Es una oración de descontento. No era lo que yo decía aún estando en mi tierra. Está hablando lo que pensaba cuando estaba en Israel. Y nos explica aquí que él huyó de Dios por una razón muy simple. Él sabía que desde el mismo momento que Dios lo llamó a dar este mensaje contra Nínive, ya Dios tenía en su corazón el deseo de perdonarlos. Él sabía en el fondo que Dios les iba a perdonar. Jonás sabía que Dios es un Dios amable, clemente, piadoso, lleno de gracia y compasivo. Jonás sabía que Dios se iba a apiadar de los ninivitas. Jonás en el fondo sabía que algo iba a pasar y que ellos no iban a experimentar la ira de Dios. Ahora, Jonás es un hombre que conoce muy bien las Escrituras. Recordemos el capítulo 2, cómo Jonás cita una cantidad de salmos en su oración dentro del vientre del pez,
Tiene un conocimiento muy claro del Dios del pacto. Recordemos que Jonás hace parte del pueblo del pacto. Jonás asistía probablemente a las sinagogas, no a la sinagoga, asistía al templo. En su casa había escuchado los textos sagrados y conocía muy bien al Dios de las Escrituras. Así que este conocimiento le sirve para dar sus razones, para enojarse. Él está enojado porque estos malvados de Nínive no recibirán su merecido. Ahora, no es porque sean gentiles, porque Jonás aquí no es racista. Es porque son sus enemigos y esto le han causado gran daño a Israel y a Judá. Él solo quería ver simplemente a Dios trayendo repercusiones sobre su pecado. Ahora, hermanos, en este punto nosotros pudiéramos ponernos del lado de Jonás. ¿Quién de nosotros no quisiera ver a los malvados de este mundo pagar por lo que hacen? ¿Cuánto de nosotros no quisiéramos ver a esas personas que nos han hecho tanto mal en nuestra vida sufriendo las consecuencias de su propia maldad? ¿Cuánto de nosotros no hemos clamado en algún momento por justicia al ver tanta maldad desplegada a nuestro alrededor? Hasta aquí nosotros, en vez de reprochar a Jonás, estaríamos de su lado, le daríamos toda la razón a él. Pero nuestro Dios, hermanos, nos enseña a ver las cosas de otra manera. Es cierto que Dios ejecuta su juicio, pero la increíble misericordia y compasión de Dios por los pecadores es el centro de este capítulo. Recordemos la salvación. Dice el texto, capítulo 2, las salvaciones de Jehová. Y este hombre que ha dicho en el capítulo 2, las salvaciones de Jehová, ahora se molesta porque Dios salva a hombres. Qué paradójico, ¿no? Acaba de decir dentro del vientre del pez, capítulo 2, la salvación es tuya, Señor. Y luego Dios salva y se pone bravo y se molesta. Los marineros se salvaron en la tormenta. La ciudad de Nínive se arrepintió de su maldad. Y Jonás fue rescatado del fondo del mar casi por un pez. ¿Y quién hizo todo esto? Lo hizo Dios. Así que Dios quiere que entendamos que Él es un ser misterioso que está más allá de nuestro alcance. No podemos encasillar a Dios. Dios es un Dios incomprensible, que actúa a su manera, sin ser arbitrario, pero tampoco sin ser condescendiente con el pecado. Unas veces Dios perdona a unos y otras veces decide dar justicia. Recuerden ustedes cómo Dios, en lo que estamos estudiando los jueves, en el Antiguo Testamento, Dios decidió no dejar entrar a Moisés a la tierra prometida. Y hay un punto en el que Moisés está hablando con Dios y Dios dice en el texto bíblico: no voy a hablar más de este asunto. Vamos a dejar hasta ahí, Moisés. No más. Pero en otros casos Dios es misericordioso y actúa de una manera buena hacia los hombres. Dios unas veces perdona y otras veces da justicia. Hermanos y amigos, ese es el Dios de la Biblia. Cuando pensamos que va a castigar, perdona. Y muchas veces cuando creemos que Dios va a perdonar, castiga. Y cuando pensamos en Dios, nosotros, hermanos, debemos pensar de Dios como un ser totalmente lejos de nuestra comprensión. Dios perdonó al rey de Israel y le extendió su vida 15 años más, pero a Moisés le dice: no entrarás a la tierra prometida, solamente la verás de lejos. Estamos frente a un Dios que no puede ser domado al antojo de los hombres. Un Dios que no puede ser sobornado ni comprado con regalos. Un Dios que reacciona al arrepentimiento sincero con misericordia y castiga al orgulloso. Ese es el Dios indomable de las Escrituras. No lo podemos encasillar a nuestra manera, a nuestro gusto. Y ese es precisamente el problema de la gente sin Cristo, que ellos piensan que conocen muy bien a Dios. Y yo escucho una cantidad de disparates. Por ejemplo, yo una vez leí en internet un razonamiento que se autorrefuta. Dice, bueno, y si Dios es un Dios amoroso, el Dios de la Biblia es un Dios amoroso, y si Dios es puro amor, ¿por qué Él permite que gente muera en el Antiguo Testamento? ¿No es supuestamente es un Dios de amor? ¿Y Dios ama y Dios es todo lindo? Y la gente asume que Dios es un Dios bueno, pero cuando ven a Dios ejecutando su juicio no les parece. Y escogen partes de Dios a su manera, a su gusto.
Ese es el problema de Jonás. Jonás cree que Dios tiene que actuar como Él quiere. Jonás piensa que Dios es un Dios que puedo meter dentro de una cajita y sacarlo cuando yo quiera y volverlo a meter en la caja cuando yo quiera. Pero este no es el Dios de las Escrituras. Caso contrario, vemos por ejemplo a Job. Vemos a Job sufriendo, el hombre más justo del mundo, y le hace preguntarse si las acciones de Dios son justas. Para Jonás es el caso contrario. Vemos a un hombre que es totalmente impecable, intachable como Job, y le pasan una cantidad de cosas malas, y él se pregunta, ¿será que hay justicia en el mundo? Y vemos a Jonás al contrario. Vemos a Jonás cómo Dios perdona a los impíos, y Jonás se pregunta lo mismo, ¿será que hay justicia en el mundo? Tanto para Job como para Jonás, la vida no vale la pena si Dios no es justo. Si usted lee en el capítulo 3 de Job, vemos que tiene una forma de hablar similar a Jonás. Si el mundo no es justo, prefiero no vivir. Eso es lo que dice Jonás. Y miren ustedes cómo Jonás se queja. Jonás se queja citando los atributos de Dios. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. A este hombre los atributos de Dios no le servían para glorificar a Dios, sino para juzgar y para cuestionar a Dios. Y miren lo que dice en el versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos pensado como Jonás? La vida no es justa. Prefiero morirme antes de seguir soportando todo esto. ¿Saben ustedes por qué hay mucha gente que se suicida, hermanos? Por estas cosas como que piensan como Jonás. La vida no es justa. La vida no es como yo quiero. Entonces es mejor no vivirla de esta manera. Las cosas no pasan como yo quiero. Dios no hace lo que yo le digo. Mejor me muero. Es mejor morirme. A Jonás no le gusta que Dios sea Dios. Se molesta porque Dios es bueno y aparentemente no es justo. Y ese es el problema de muchas personas. Cuando se encuentran con el Dios de la Biblia, su Dios inventado se rompe en mil pedazos y rechazan a este Dios soberano. No les parece que Dios deba ser Dios. No están de acuerdo con el ser de Dios y sus actuaciones. Les gusta más un Dios a su manera. Unos dicen que Dios debería ser más bueno, otros dicen que Dios debería ser más fuerte. Para unos Dios es demasiado bueno y para otros Dios es demasiado estricto. Así que esta falta de justicia enciende la ira de Jonás al punto de querer morirse. Para él no vale la pena vivir de esa manera. Si no hay justicia que castigue el pecado, no hay razones más para estar en este mundo, piensa Jonás. A Elías le pasa algo, pero al revés. Elías dice, Señor, el trabajo de ir a predicar a Israel y que se conviertan es demasiado difícil. Quítame la vida, Señor. Es demasiado duro. Dice Primera de Reyes 19:4. Es suficiente ahora, oh Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Elías se queja porque no había tenido éxito en llamar a Israel al arrepentimiento. Pero Jonás pasa al revés. Jonás está molesto porque Dios no mata a los ninivitas. ¿Notan ustedes en la Biblia cómo los personajes bíblicos se parecen tanto a nosotros, hermanos? Ahora, ¿cómo debemos pensar entonces acerca de Dios? Si Él es un ser incomprensible, un ser que reacciona positivamente al arrepentimiento y salva a quien Él quiera. ¿Cómo debemos reaccionar a este Dios que tiene misericordia, con el que quiera tener misericordia, aunque no nos parezca, aunque no estemos de acuerdo? A un Dios que muchas veces ejecuta su misericordia antes que su justicia. Porque ciertamente la gente de Nínive merecía morir, merecía ser condenada, pero Dios decide darles arrepentimiento. Ahora, hermanos, el punto es, ¿quiénes somos nosotros para molestarnos con Dios si Él quiere ser misericordioso con Él que Él quiera ser misericordioso? Y miren lo que Dios le pregunta a Jonás: ¿está bien que te molestes tanto? Ahora, notemos algo aquí, hermanos. El Dios de la Biblia es un Dios razonable.
Es un Dios que le gusta razonar con los hombres. No es un Dios como cree la gente, que simplemente nos da mandamientos y tenemos que cerrar la boca y simplemente obedecer sin razones. No. Notemos que Dios quiere tratar aquí con Jonás y le hace una pregunta. Ahora, notemos que estas preguntas no son preguntas en las que Dios necesite saber algo. Son preguntas retóricas. Y en la Biblia encontramos muchas preguntas que Dios hace a los hombres. ¿Recuerdan ustedes a Adán? Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Pero no porque Dios no sepa dónde está, sino porque es una pregunta retórica. Ahora Dios le pregunta a Jonás, ¿está bien que te molestes tanto? Ahora, esta pregunta la traslado a ustedes, hermanos. ¿Está bien que te molestes tanto cuando las cosas no pasan como tú quisieras que pasaran? ¿Está bien que te enojes contra Dios porque el mundo no es como tú quieres? ¿Porque tu vida no es como tú la planeaste? ¿Está bien que un ser humano se moleste porque Dios decide perdonar a alguien antes de castigarlo? ¿Crees que es correcto dejar de vivir porque Dios quiso perdonar a un grupo de pecadores? Dios está aquí cuestionando las motivaciones de Jonás. Y Dios está cuestionando tus motivaciones, mi hermano. Dios quiere que Jonás vea las cosas desde la perspectiva de Dios. Ahora, hay algo que se le abona a Jonás aquí en medio de todo, y es que Jonás está siendo honesto. Y es algo bueno, obviamente, pero el problema es que él está cuestionando a Dios. Ahora, noten ustedes que Dios, en vez de lanzar un rayo y matar a Jonás, Dios decide razonar con él. ¿No está de acuerdo con Dios? ¿No está de acuerdo con su obrar? Y Dios tiene misericordia también de él y comienza en este interrogatorio a mostrar su corazón. Dios comienza a sacar todas esas motivaciones a la luz. Y cada vez que Dios pregunta algo en las Escrituras, hermanos, lo hace para sacar a flote nuestro pecado, para hacernos caer en cuenta de algo que nosotros no podemos ver. Piensa por un momento en todas las ocasiones en que tú has estado molesto con Dios porque Él ha hecho algo que a ti no te parece. Yo recuerdo, hermano, cuando mi mamá murió, cuando yo tenía 16 años, en un momento yo estuve molesto con Dios. ¿Por qué te llevaste a mi mamá si hay tantas personas malas en este mundo, Señor? ¿Por qué la mía? Piensa usted en cuántas veces usted ha cuestionado a Dios por una pérdida, por algún evento que te parece injusto. Yo te quiero recordar en esta mañana, hermanos, Dios siempre tiene la razón, cualquiera que sea la circunstancia. El problema es nuestra perspectiva terrenal, limitada y pecaminosa. Si pudiéramos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, esas preguntas no existirían. No nos haríamos esos cuestionamientos. Jamás nos levantaríamos contra Dios como lo hizo Jonás. Jamás nos enojaríamos con Dios. Ahora, eso es lo que va a pasar en nuestro segundo punto. De los versículos 5 al 8, Dios le va a dar una lección gráfica a Jonás. Ahora, dice el texto que Jonás no contesta nada, sale de la ciudad, acampa al este a ver qué pasa con la ciudad. Sale airado después de hablar con Dios. Miren ustedes que él no le contesta nada. Deja a Dios con la palabra y se va. Y vemos que este hombre va y se sienta en un lado, de lejos, a ver qué va a pasar con la ciudad. Dice el texto que se hace una enramada para protegerse del sol. Ahora hay que recordar que Nínive probablemente estaba en el centro del Medio Oriente, un clima desértico, un clima donde hay mucho sol, hay mucha arena, hay mucho calor. Y Jonás no sabe que Dios le está preparando una lección para enseñarle qué es la misericordia. Jonás quiere ver a Nínive arder, pero él va a aprender más bien qué es o quién es el Dios de bondad. Ahora, ¿cómo comienza esta lección? Dice el texto que Dios prepara todo. Ahora, en el libro hemos visto cómo Dios prepara un pez. Y este mismo Dios que preparó el pez para salvar a Jonás es el mismo Dios que se vale de una planta para enseñarle a este profeta amargado la misericordia de Dios. Dios usa su creación no solo para demostrar su gloria, sino también para enseñar. Así que vemos a un Dios totalmente didáctico. Un Dios que está empeñado en enseñarnos cosas y usa la naturaleza que está a su entera disposición para mostrarnos. Este Dios desea enseñar antes de castigar. Usa animales, plantas. En el libro de Jonás utilizó la tormenta, utiliza el pez, utiliza diferentes elementos.
Y dice el texto que Dios hace crecer esta calabacera para que Jonás se resguarde del sol y del calor. No sabemos exactamente qué planta es. Ahí en el texto dice una calabacera, pero en el texto original es algo que no se sabe qué es. Es una planta, probablemente unas hojas bien anchas. Unos dicen que eran unas vides, otros dicen que era una planta de calabaza. Bueno, el hecho es que esta planta crece y se convierte en un refugio del sol. Ahora, dice el texto ahí que Jonás se alegra grandemente por esto. Miren a este Jonás que en un momento está furioso con Dios y ahora Dios le hace salir una planta y se pone muy, muy, muy alegre. En medio de este calor, en medio de este clima tan hostil, vemos a Jonás alegrarse por primera vez en el libro. Pasa de la ira a la alegría en un simple momento. Ahora, Dios estaba demostrando su bondad con Jonás. El Jonás que hace instantes estaba irado en gran manera contra Dios, ahora está alegre por la protección de Dios. Ahora, después de esto, después de Jonás ser resguardado de este clima inhóspito, de Dios darle la planta, dice el texto que luego Dios en la noche hace aparecer un gusano ahí y se comienza a comer el tallo de la planta. Y la planta muere. Ahora, pensemos en lo siguiente, hermanos. ¿Cómo nos alegramos nosotros cuando Dios nos hace misericordia? ¿Cuántas veces nos alegramos cuando Dios no nos trata como merecemos? ¿Nos alegramos por las bendiciones temporales de Dios como Jonás aquí? ¿Olvidamos que nadie merece la benignidad de Dios? ¿A Jonás se le olvidó que él no merecía esa plantica? Jonás se alegra por él mismo, notando que es un hombre egoísta, pero se le olvida a la gente de Nínive. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos alegramos por cosas que no son importantes y las más importantes las pasamos por alto? Y aún así nos morimos por esas cosas. Dice el texto que al día siguiente, apenas amanece, Dios dispone el gusano, ataca la planta y se seca. Después Dios dice, hace aparecer un viento recio, solano, y probablemente, para que se lo imaginen un momento, es como que las nubes están ahí y Dios trae este viento caliente, las nubes se dispersan, el sol comienza a pegarle en la cabeza a Jonás y este hombre comienza a insolarse. Comienza este hombre a deshidratarse más y más y más. Comienza a desfallecer, dice el texto, por este clima tan severo. Jonás se encuentra ahora aquí a la merced de Dios. ¿Y qué dice el texto? Que Jonás quería una vez más morirse. Este hombre tiene como una actitud suicida, ¿no? Una depresión suicida le da a Jonás. Dice que con toda su alma deseaba morir. Ahora, Jonás ya no quiere morir por ver a Dios no haciendo justicia, sino que ahora Jonás se quiere morir por el extenso calor, por el fuerte calor y por este viento caluroso. Y es ahí donde Dios quería tener a Jonás. Mire todo lo que Dios está haciendo para exponer el corazón de Jonás y para mostrarle su misericordia. ¿Y no es eso, hermano, lo que hace Dios con los creyentes? Usar todos los elementos, usar todas las cosas a disposición de su providencia para sacar de nuestro corazón todas aquellas cosas que no son correctas, para mostrarnos nuestro pecado, para que podamos ver realmente que nuestros argumentos son totalmente infundados contra Dios. Y es precisamente lo que Dios va a hacer en la última parte, en los versículos 9 al 11. Dice el texto, entonces Dios le pregunta a Jonás por segunda vez, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Ya no es preguntándole por la gente de Nínive. Ya Dios traslada su pregunta ahora a preguntarle acerca de la planta. Y mire cómo contesta Jonás. Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. ¿Quién de ustedes sería capaz de contestarle a Dios si pudieran hablar con Él así, audiblemente?
Dios le pregunta una vez más a Jonás. Dios quiere razonar con Jonás. Dios quiere hacerle caer en cuenta cosas que él no ve y que le han llevado a hablar y sentir de una manera equivocada. Y en este caso Dios quiere mostrarle a Jonás por qué hizo lo que hizo con las personas en Nínive. Y mire lo que dice Dios: ¿tienes razón de ponerte así por la planta? ¿Tienes razones válidas para ponerte de esta manera por una simple planta? Ahora, hermanos, nuestro bendito Dios quiere oírnos, pero Él también quiere que nosotros le escuchemos. Él quiere enseñarnos, Él quiere guiarnos, y lo hace a través de la razón. ¿Qué contesta Jonás? Tengo mucha rabia, tengo mucha molestia para enojarme hasta la muerte. Tengo todas las razones para estar furioso por la muerte de la planta. Ahora, ¿por qué está molesto Jonás? Porque la planta era lo único que le quedaba a Jonás para aliviarse de su calor, y Dios se la quitó. Y Jonás está diciendo: no hay más sentido para vivir si Dios me quita lo único que me quedaba. Ahora, Jonás actúa como nosotros actuamos cuando Dios a veces decide quitarnos lo poco bueno que tenemos en nuestra vida, hermano. Esa es la reacción que la gente tiene a veces hacia Dios. Mi papá, mi mamá, era lo único que me quedaba en la vida, y Dios se la llevó. Mi trabajo era lo que yo más deseaba y no salió como yo pensaba. Lo poco bueno que tenía, ahora Dios me lo quitó. Tengo derecho a estar enojado con Él. Yo le pedí a Dios que me sanara toda la vida de una enfermedad y nunca lo hizo. Estoy molesto con Dios y tengo todas razones para estarlo. Así es como Jonás estaba reaccionando, hermanos. Como si Jonás tuviese derecho por esa planta, hermano. Y mire cómo contesta a Dios: tengo suficientes razones para estar molesto. ¿Cuántas veces tú has hablado contra Dios de esa manera? Señor, he orado y no pasa lo que yo quiero, y me molesto con Dios. ¿Cuánta gente inconversa piensa de esta manera? ¿Cuántas personas están enojadas con Dios, inconversos, y no vienen a Cristo porque Dios no hizo lo que ellos pensaban? Yo he escuchado historias de gente que es atea, que porque Dios no salvó a su mamá del cáncer, entonces me molesto con Dios. Esa es la clase de pensamiento como el de Jonás de las personas. A veces pensamos que tenemos muchas buenas razones para cuestionar a Dios, pero nunca hemos visto lo bueno que Dios hace por nosotros en otras áreas. Como Jonás, nos enfocamos en lo poco malo que a veces nos pasa y se nos olvidan todas las misericordias de Dios en nuestras vidas. Y mire la razón que Dios da para mostrarle que su enojo es infundado. Mire lo que dice el texto. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Te enojas por algo que ni siquiera tú has hecho. Te pones bravo como si tú hubieses sido el responsable de esa planta, pero es que tú no hiciste nada. Y eso es lo mismo que Dios nos dice en esta mañana. Te enojas por cosas que tú no mereces, y cuando Dios te las quita, te pones como si tú de verdad las merecieras. ¿Quién dijo que nosotros merecemos ser felices, por ejemplo? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde en la Biblia dice eso, por ejemplo? ¿Dónde en la Biblia dice que Dios tiene que darme las bendiciones materiales que yo le pido? ¿Dónde en la Biblia dice que es que Dios tiene que tener misericordia de mí? ¿Dónde dice eso en la Biblia? A ver. ¿Dónde? Y noten ustedes que Jonás, la palabra que Dios usa aquí, compasión, nos da a entender que Jonás le pesó la muerte de la planta. Es decir, Jonás lloró por la planta. ¿Usted ha llorado por una planta, hermano? ¿Alguna vez usted ha llorado por una planta? A Jonás de verdad en el corazón le pesó que esta planta se haya secado. O sea, Jonás estaba como los animalistas de hoy, que sienten más pesar y más compasión por un animal y no por las personas. Jonás le dolió más esta planta que cualquier otra cosa. Ahora, luego viene el argumento de Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos da razones. Dice lo siguiente:
Si tú tuviste misericordia y compasión por esta planta, ¿no he yo de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Noten ustedes cómo termina el libro de Jonás. Termina con una pregunta. Y esa pregunta es para ustedes y para mí. ¿No tiene derecho Dios a apiadarse de las personas? Personas que están en tinieblas, personas que están entregadas a su pecado, ignorantes de la vida espiritual. Mire que el texto dice que son personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Algunos comentaristas dicen que eso se refiere a niños también. Los niños no tienen discernimiento. Había niños también ahí. Es lo que Dios está tratando de decirle a Jonás. Si Jonás tuvo pesar de una planta, porque Dios no puede tener pesar de una ciudad de 120,000 personas. Gente pagana que no tenían discernimiento, gente que vivía en tinieblas. Miren ustedes cómo Dios ve al pecador. Lo ve como un ciego espiritual. Ahora, no estamos excusando el pecado del ser humano. Obviamente el hombre es culpable de su pecado. Pero miren cómo Dios ve con tanta misericordia a estas personas. ¿No puede Dios perdonarles? ¿No puede Dios tener compasión? Y miren ustedes que Dios incluye a los animales también. Tú sientes compasión, dice Dios, ¿y no puedo yo, siendo Dios, también tener compasión? ¿No puede Dios ser Dios? Hacer como Él quiera. La salvación es suya. El Dios soberano es compasivo y misericordioso. ¿Será que Él no puede salvar al que Él quiera? ¿Será que un hombre puede limitar a Dios? Y con eso el libro termina ahí, con esa pregunta. Querido amigo que estás aquí sin Cristo, Dios es Dios y hace como quiere. Tiene misericordia el que quiera. Hace como quiere y no tiene que preguntarle a nadie. Ese es el Dios de las Escrituras. Hermano, este Dios puede quitar y darnos cuando Él quiera. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Si Él mañana quiere quitarte todo lo que tienes, como a Job, aún debemos glorificarle. Y es cierto que como seres humanos sentimos estas cosas, sentimos impotencia a veces, cuestionamos a Dios, lo sentamos en el banquillo de los acusados. Pero noten a este Dios misericordioso, queriendo razonar con Jonás. Dios salva al que quiera. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta de Dios? Eso es lo que Dios nos pregunta a cada uno en esta mañana. ¿Será que Dios no puede tener misericordia? ¿Será que Dios no puede ser Dios y hacer lo que Él quiere? ¿Cuál es tu reacción ante este dilema, hermano? Dios es Dios y no podemos domarlo a nuestra manera. Cuando Él es misericordioso, Él es misericordioso. Cuando Él quiere traer juicio, trae juicio. ¿Estás molesto con Dios porque tu familia no se convierte? ¿O estás molesto porque aquella persona que te sacaba el mal genio y no te caía bien, ahora se convirtió? Quizás aquí hay algunos que jamás han creído en el Evangelio porque Dios no ha hecho las cosas como ellos han querido. Déjenme decirles, y lo digo una vez más, el Dios de la Biblia es soberano. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los motivos y acciones de Dios? ¿Quién te crees tú, mi querido amigo sin Cristo, para cuestionar a Dios? ¿Quién te crees tú? Para cuestionar las Escrituras, para cuestionar el accionar de Dios. ¿Quién me creo yo para pensar que yo puedo hacer las cosas mejores que Dios? Y hay gente que es así, hermano. Gente que cree que puede hacer las cosas mejor que Dios. Se creen más buenos que Dios. Y eso no es así. Hay gente que la pasa toda la vida reclamándole a Dios porque no me trata como yo quiero.
Y prefiero morirme. Así son las personas que van a un puente, hermanos. Créanme. Esto no es problema de cuento de autoestima y todo eso que la psicología secular se ha inventado, hermano. Hay gente como Jonás, decepcionada con Dios porque Él no hizo como ellos pensaban. Gente que no conoce a Dios. Ahora, mi querido amigo, en vez de cuestionar a Dios, yo te invito a que vengas a conocer a Dios a través de las Escrituras y que todos esos prejuicios que tú tienes se caigan. Yo te invito a que estudie la Escritura en esta iglesia local. Todos esos prejuicios, todas esas dudas que tienes, se pueden ir cuando estudiamos las Escrituras de una forma correcta. Hermano, medita en la misericordia de Dios. Este es el Dios de la Biblia. Hace como quiere, como le place. Tiene misericordia de los pecadores. Hay gente que dice, pero ¿cómo se puede convertir una persona tan mala? Cuando las personas dicen eso, hermano, están pensando como Jonás. Hay gente que cree que alguien es tan malo, pero tan malo, que no merece convertirse. ¿Cuántos de ustedes han pensado así? Uy, no, es que esa persona es perversa. Uy, no. No merece el perdón de Dios. Ahí está Jonás. Mi papá, mi mamá, no, ese es tan malo, ese no se convierte. No, es caso perdido. Ojalá Dios nos tape la boca cuando hablamos así, hermanos. Ojalá Dios tenga misericordia de esas personas como lo tuvo con Nínive y nos tape la boca. Amigo que estás aquí sin Cristo, deja la ira contra Dios, deja el resentimiento contra Dios, porque Él no ha hecho como tú has querido. Mira a este Dios misericordioso. Dice el capítulo 2 que el que adora ídolos, la misericordia de Dios abandona. Ven a Cristo en esta mañana. Este Dios misericordioso envió a su Hijo hace 2000 años para que los hombres puedan experimentar la misericordia de Dios, para que puedan ser perdonados y limpiados de sus pecados, para que te reconcilies con Dios. Este Dios misericordioso que desea que el pecador no se pierda, sino que tenga vida eterna. Echa mano de la misericordia de Dios. Dios no quiere tu muerte, mi querido amigo que estás aquí sin Cristo. Dios quiere que tú abandones el pecado y te reconcilies con Él a través de Cristo. Deja el rencor, deja de cuestionar a Dios y ven a Cristo en esta mañana. Tendrás perdón y vida eterna. Y para los que estamos en Cristo, medita en esta pregunta. ¿No puede Dios hacer como Él quiere? Pues que yo soy reformado. Gloria a Dios. Dios es soberano. ¿Sí? Y cuando Dios actúa en tu vida y hace lo que no querías que hiciera, ahí se te acaba el reformado, hermano. Se te acaba el sólido gloria. ¿Cierto? Medita en esto, mi hermano. Dios hace como quiere. La salvación es suya. Este es el Dios de la Biblia, un Dios indomable que le enseña una lección a Jonás y nos enseña una lección a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor.